Bienvenidos a Fibonacci. Hoy veremos un tema relacionado con estadística denominado variables estadísticas. Primero, debemos conocer qué es la estadística. Bueno, la palabra estadística viene de estado. Es una rama muy antigua o un campo muy antiguo de las matemáticas en el cual los mandatarios o los gobernantes tenían la preocupación de conocer más acerca de su población. Por eso debían hacer censos en el cual determinaban la cantidad de personas y propiedades o terrenos que tenían a su cargo para así gobernar de una mejor manera. También la estadística se encarga de hacer la recolección de datos, ordenarlos y a partir de eso poder clasificarlos y hacer una interpretación de ellos. Hay varias herramientas para poder recoger estos datos, como lo son encuestas, censos o estudios de mercado. También la estadística nos permite predecir el comportamiento de ciertos datos o de ciertos fenómenos a partir de tablas o gráficos. Debemos conocer unos elementos o unos conceptos importantes. Primero, ¿qué es la población? La población es el conjunto total de elementos que vamos a analizar. La muestra es un conjunto más pequeño que la población, es un subconjunto de la población. Se seleccionan datos de la población previamente para ser analizados. Vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a determinar cuál es nuestra población y cuál es la muestra. Un grupo de investigadores desea analizar la relación que existe entre el rendimiento académico y una sana alimentación en estudiantes de grado noveno del Instituto Diversificado Albert Einstein. Para ello seleccionan al azar 7 estudiantes por curso para analizar y obtener los datos necesarios para la investigación. Bueno, acá es necesario siempre contextualizar nuestro problema. Entonces estamos situados en una institución educativa, específicamente en los grados noveno. Entonces, la población en este caso sería la totalidad de estudiantes que tenemos en nuestro grado noveno. La muestra, como podemos analizar, se sacaron al azar 7 estudiantes. Si decimos que hay 5 grados noveno, 5 cursos noveno, entonces en total se seleccionaron 35 estudiantes. Esa sería la muestra de nuestro estudio. ¿Por qué es importante seleccionar nuestra muestra? Pues porque es más fácil analizar y poder interpretar los datos que no puedo hacer con la población debido a la cantidad de personas que podemos tener a nuestro cargo. ¿Qué es una variable? La variable es una cualidad o una característica que está cambiando según que puede cambiar o no según una persona o determinado objeto. Las variables nos permiten estudiar una población o una muestra y permite clasificar a estos individuos o a estos elementos según una característica. Ejemplo, el color de los ojos, la estatura o el estrato social. ¿Cómo clasificamos nuestras variables? Entonces tenemos dos tipos de variables. La primera son las variables cuantitativas. Como lo indica su nombre, pues son variables que se pueden expresar mediante números, mediante cantidades numéricas. Y por otro lado tenemos las variables cualitativas. Las cualitativas, a diferencia de las cuantitativas, pues no podemos expresarlo por medio de cantidades numéricas, sino más bien son cualidades o características de un objeto o una persona. Ejemplos de nuestras variables cuantitativas. Tenemos la edad, 10, 20, 50 años. Se pueden expresar por medio de números. La estatura, 1,75 centímetros, 1,50 centímetros. El peso, 56 kilogramos, 57,8 kilogramos, 60 kilogramos. Son cantidades numéricas. Ahora, ejemplos de las variables cualitativas. Podemos encontrar la nacionalidad o el país de origen de un conjunto de personas, colombiano, venezolano, ecuatoriano. Las profesiones. Entonces podemos encontrar el ingeniero, el profesor, el mecánico, diferentes profesiones, cualidades. Y podemos encontrar también otra variable cualitativa como el color de ojos, azul, café, negro, verde. Ahora, cada
tipo de variables también tenemos una subdivisión. Entonces vamos a hacer la clasificación de variables cuantitativas. Las variables cuantitativas se clasifican primero en variables discretas. Entonces, una variable es discreta cuando no toma valores intermedios, es decir, que solamente puede tomar números enteros. Por ejemplo, la cantidad de hermanos de una persona. Entonces, una persona puede decir, yo tengo 3 hermanos, 5 hermanos, 7 hermanos, ¿sí? Se representa por medio de cantidades enteras, números enteros. Una persona no va a decir tengo 3/4 de hermano o 5,6 hermanos. No, porque no sería lógico dar esa respuesta. Si tomamos la edad con años cumplidos, también podemos decir 10 años, 20 años, 30 años. Ahora tenemos las variables continuas. En las variables continuas sí podemos tomar valores intermedios en un determinado intervalo. Por ejemplo, si vamos a tomar la estatura, tomamos como referencia una persona que mide 1 metro y otra persona que mide 2 metros, por ejemplo. Pero entre esos dos valores, 1 metro y 2 metros, yo puedo encontrar varias medidas. Por ejemplo, 1,50 m, 1,96 m, 1,70 m. Entonces encontramos de alguna manera cantidades que no son enteras, cantidades decimales o continuas. El peso también es una variable cuantitativa continua, 56,8, 56,9. Ahora vamos a ver la clasificación de variables cualitativas. En primer lugar, encontramos las nominales. En las variables nominales no encontramos un orden establecido. Ejemplo, el género o el sexo, masculino y femenino. ¿Sí? No encuentro un orden ni que primero va el género femenino antes que el masculino o primero el masculino que el femenino. El orden ahí no altera en nada el estudio. O las profesiones, no puedo decir que el ingeniero es primero que el doctor o que el profesor es primero que el ingeniero. No hay un orden establecido. Ahora encontramos las variables ordinales. En las variables ordinales sí podemos encontrar una jerarquía o un orden que me permite clasificar o analizar de una mejor manera los datos recogidos. Ejemplo, si voy a analizar las personas que llegan o el orden en el que llegan en una determinada carrera o competencia. Entonces puedo decir quién llega de primeras, quién está de segundas, quién está de terceras.